¿Qué tal? Les habla Jorge Gestoso. En el programa de hoy, las expectativas rumbo al primer debate presidencial en México del domingo con otro notable invitado, Daniel Tovar, internacionalista directamente desde Ciudad de México. Daniel Tovar, una cálida bienvenida al programa. Muchas gracias, Jorge. Muchas gracias por la invitación y un saludo a todas y todos quienes nos ven y nos escuchan. Daniel, primer debate presidencial este domingo, primero y gran expectativa. Cuéntanos de todas las encuestas a las que tú estás expuesto, a cuáles estás siguiéndolas con más atención y qué números dan respecto a los tres participantes que veremos en el debate. Bueno, durante los últimos meses ha habido una epidemia de encuestas en México. Cerca de 10, 12, 15 casas encuestadoras están haciendo levantamientos de manera permanente, algunas con más tradición que otras, algunas con metodología más adecuada que otras. Sin embargo, hay ciertos ejercicios que hacen un promedio, que intentan, digamos, aglutinar los datos para ofrecer al público y al electorado una visión más general de los escenarios. Y en esos promedios, las encuestas marcan cerca del 58 o 60% de intención de voto para la coalición del partido en el gobierno de Morena y un 33% para la segunda opción, que es, digamos, la coalición identificada con los partidos de derecha y los partidos de oposición, que es el PRI, el viejo partido hegemónico o otrora hegemónico en México, el Partido Acción Nacional, que viene, digamos, de la derecha más tradicional, y el PRD, que fue un partido en su momento de izquierda, pero que, digamos, a lo largo de los años fue transitando hacia el espectro de la derecha y terminó en una alianza con los partidos tradicionales. Ellos cuentan con el 33% de intención de voto y una tercera opción, que es una opción digamos que se busca de centro, pero al final representa el mismo proyecto de nación que el proyecto neoliberal, que es Movimiento Ciudadano, que es un partido chico, un partido que tiene algunos años ya en el escenario político, sin embargo no ha logrado expandir su influencia más allá de algunas regiones, y en este caso con un candidato presidencial que está cerca del 5%. Entonces estamos hablando de una ventaja, según lo que dictan el promedio de estas encuestas, de 27 puntos para el oficialismo, para la candidata del partido del presidente López Obrador, que es la doctora Claudia Sheinbaum, quien fue antes jefa de gobierno, alcaldesa de la Ciudad de México, de la capital, que tuvo una muy buena gestión y que eso le valió ser la banderada de la izquierda para estas elecciones. Y sobre Xóchitl Gálvez, que es la candidata de la coalición de la derecha, quien es una empresaria, una política, digamos que muy ligada a los intereses de las élites del Partido Acción Nacional y del PRI sobre todo, y que bueno, han venido confrontando dos proyectos de nación distintos. El uno, la continuidad del que ahora está en marcha, que es el proyecto de la Cuarta Transformación, y por otro lado, pues el regreso a la época neoliberal, ¿no? Este es más o menos el panorama en términos de las encuestas, y estamos a 2 meses de las elecciones se llevarán a cabo el 2 de junio. Se tienen previstos 3 debates presidenciales. El primero, como bien apuntaban, será este domingo a las 8 de la noche. Y bueno, marcará sin duda
el rumbo de lo que queda de la elección. Sin embargo, bueno, la verdad es que las previsiones son que los datos no se muevan o se muevan muy poco, ya que faltan únicamente 8 semanas para la contienda ya en las urnas, ¿no? Bueno, justamente como tú decías, tres debates, el primero el domingo, el segundo el 28 de abril, el tercero el 18 de mayo. ¿Y qué estrategias tú anticipas que van a implementar cada uno de los tres candidatos? Estamos hablando de la favorita Claudia Sheinbaum, estamos hablando de, digamos, de la retadora, por decirlo así, Xochitl Gálvez, y el tercero que, como tú mencionabas, tiene 5% según algunas encuestas, Jorge Álvarez Maínez, que están tratando de obtener a través de este debate que lo va a estar viendo una buena parte de la población, ¿crees? Sí, bueno, inicio por el final. Sí, yo creo que va a haber buena parte de la población observando el debate, que si bien no se esperan sorpresas en torno a la elección, digamos, hay encuestas en donde se le pregunta a la gente quién cree que va a ganar la presidencia de la República y cerca del 80% de la gente cree que será la candidata de Morena, la doctora Sheinbaum. Y entonces no hay, digamos, una expectativa de que las cosas cambien. Sin embargo, sí hay una expectativa sobre las propuestas, sobre lo que tienen que decir los candidatos y las candidatas en este caso, ya que, bueno, los últimos años en México hemos vivido un proceso de politización muy interesante en donde la gente en su cotidianidad, desde la gente, digamos, con mayor nivel de ingresos o de estudios o de preparación académica, hasta la gente, digamos, del pueblo más pobre, más humilde, se mantienen informados sobre la realidad nacional y hay un debate permanente en torno a la cotidianidad de lo que sucede en el país. Y eso ha sido pues gracias a que el presidente López Obrador durante todos estos años ha hecho una apertura importante en temas de información, como tú sabes, Jorge, y saben buena parte de la gente que nos escucha, pues el presidente todos los días tiene una conferencia matutina en donde durante 2 o cerca de 3 horas, dependiendo del día y la agenda, él dialoga con la prensa, responde todas las preguntas de cualquier ámbito que se le presenten y eso ha venido creando una cultura de la información muy interesante porque la gente conoce no solamente lo que tienen que decir los grandes medios de comunicación y los medios monopólicos, y las redes sociales, sino también conoce de primera mano cuál es la opinión del gobierno, cuál es la opinión del presidente y cuál es la opinión de los distintos funcionarios públicos responsables de distintas carteras de Estado y eso permite, digamos, tener visiones, digamos, distintas, que están en constante debate, en constante diálogo, y eso ha generado a su vez una conciencia importante en la mayoría de la gente, por lo que te diría que producto de eso, este debate será muy interesante porque la gente va a estar muy a la expectativa de los candidatos de las plataformas. Ahora, en términos de la estrategia que seguirá cada uno, pues es evidente que la doctora Claudia Sheinbaum apostará por la continuidad, ¿no? Su gran valía, su gran eh, digamos, fortaleza es que es la continuidad del proyecto político que hoy encabeza el presidente López Obrador. Y en eso me parece que lo que va a dejar claro desde un inicio es que ella es la representante de ese proyecto y creo que logrará consolidar esa percepción, logrará no solamente mostrarse como la candidata de la continuidad, sino además como una mujer preparada, una mujer honesta,
una mujer que tuvo resultados, que presentó una gestión, te diría yo, casi impecable en el gobierno de la Ciudad de México. Y por otro lado, la candidata de la derecha seguramente tendrá una estrategia de ataque, digamos, una estrategia de pegar, ¿no? Como tradicionalmente se hace en los debates, el segundo lugar siempre va por el primero, ¿no? De intentar mostrar ciertas contradicciones o mostrar cierto discurso que la derecha ha venido intentando posicionar a lo largo de estos meses en torno al proyecto de nación del presidente López Obrador, que se parece mucho a lo que la derecha en casi toda América Latina o en toda América Latina ha venido trabajando en términos discursivos, lo que es relacionar a los proyectos progresistas con la corrupción, relacionar a los proyectos progresistas con la ineficiencia, relacionar a los proyectos progresistas con el narcotráfico. Me parece que esas van a ser las grandes líneas de la candidata de la derecha, porque, bueno, como sabemos, pues no solamente obedece a intereses nacionales, a intereses y estrategias nacionales, sino que forma parte ella también y los partidos a los que representa y los grupos de poder a un armado, digamos, internacional que tiene estrategias muy parecidas en distintos lugares de América Latina. Y por último, te diría que Álvarez Maínez intentará hacer propuestas, intentará, digamos, captar sobre todo el voto que no está todavía decidido entre una opción u otra, es decir, se va a intentar colocar al centro del espectro político. Sin embargo, bueno, hoy el centro del espectro político en el país está muy reducido, ya que se ha logrado tener una conciencia muy clara de los dos proyectos que están en juego y la gente en su gran mayoría, como mencionamos hace un momento, cerca del 60% de la población acompaña el proyecto que encabeza el presidente López Obrador, cerca del 30% opta por una opción de derecha y queda ahí un margen muy reducido del 10% de gente que todavía está indecisa o gente que todavía no define su postura y ese es el electorado que me parece intentará atacar Álvarez Maínez y también electorado, digamos, blando de la candidata de derecha y pues, poco electorado blando de la candidata del oficialismo, de la candidata de la izquierda, ya que ese voto y ese electorado pues está muy consolidado en términos, digamos, de bloque histórico, es cada vez más sólido. Entonces yo te diría que esa sería la estrategia de los tres. Vamos a ver cómo se da el debate y, bueno, cuáles son los resultados que tenga eso en el amperímetro de los números de la siguiente semana. Justamente, exacto. Para resumirlo, tal cual lo dices, estamos pensando de que entonces la favorita va a tratar de no perder, la retadora va a tratar de achicar entonces esa ventaja y para muchos, estamos hablando del tercer candidato, Álvarez Maínez va a tratar de posicionarse más ante esta audiencia. Te invito, Daniel, a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Daniel Tovar directamente desde Ciudad de México, Daniel internacionalista, estamos hablando de el ambiente en rumbo al primer debate presidencial del domingo en México. Enseguida regresamos.
Continuamos hablando con Daniel Tovar, internacionalista directamente desde Ciudad de México, sobre el ambiente rumbo al primer debate presidencial en México de este domingo. Daniel, se han registrado 48 políticos asesinados en los últimos tiempos en esta campaña electoral. ¿Cuán presente o cuánto temor ha generado este tipo de violencia en torno a este proceso electoral? Bueno, decir que es muy lamentable, primero, todos los asesinatos, independientemente del color de los partidos políticos. La cifra que mencionas, algunos medios reportan algunos menos, algunos tienen, digamos, otra estadística. Sin embargo, sean 20, 30 o 40, es un tema de preocupación. Es un tema que ha afectado a todos los partidos, no solamente a los partidos de oposición o al partido oficialista. El gobierno nacional está haciendo un esfuerzo a través de los distintos mecanismos de seguridad, la Guardia Nacional, eh, y el Ejército y la Secretaría de Marina, para proteger a la mayor cantidad de candidatos posibles. Esta elección es la elección más grande en la historia de México. Se eligen cerca de 20,000 puestos de elección popular, desde la presidencia de la República hasta concejalías o puestos muy locales, o cargos muy locales. Entre todos ellos suman cerca de 20,000 candidatas y candidatos por partido político o por coalición. Entonces estamos hablando que si tenemos tres coaliciones, en algunos casos hay partidos locales y demás, pues estamos hablando de que hay cerca o más de 60,000 candidatas y candidatos en el proceso electoral, lo cual implica un reto, evidentemente, para el Estado mexicano, implica un reto para la sociedad, de proteger, digamos, a todas y todos quienes están optando por un cargo de elección popular. La violencia no ha sido generalizada, creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Digamos, hay lugares del país en donde se manifiesta con mayor ahínco, y otros lugares del país en donde no se presentan incidentes, es decir, no es, digamos, una oleada que esté, digamos, marcando la agenda o marcando, digamos, el sentir sobre las elecciones. Son cosas que han venido sucediendo en distintas partes de la República, en estados además ya tradicionalmente con olas de violencia o con dinámicas de violencia que son, digamos, de una explicación multifactorial. No solamente es el crimen organizado, como podría pensarse de manera muy simple. Sí hay elementos del crimen organizado, hay elementos también de revanchas entre políticos o entre grupos a niveles locales. Hay también, digamos, casos de amenazas, ¿no? Que ya venían de manera previa al que el candidato o candidata fuera representante de su territorio. Entonces, bueno, es un fenómeno complejo. El gobierno está haciendo las tareas necesarias para proteger a todos los candidatos. Sin embargo, es un reto importante. Y decir eso, ¿no? Que no es un asunto que esté marcando la agenda, no porque no sea grave, sino más bien porque sucede, digamos, de manera, digamos, dispersa en el país. Y primero, pues es lamentable, y segundo, bueno, también entender que la ola de violencia que vivimos en México desde hace ya 15 años, pues también formó parte de una estrategia, formó parte de una dinámica de la llamada guerra contra el narcotráfico, en donde se detona
se detonan una serie de enfrentamientos entre distintos grupos criminales, entre el gobierno nacional de ese entonces con distintos grupos criminales, se generan pactos entre el gobierno nacional y distintos grupos criminales, por los cuales soy una persona, digamos que fue el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, que fueron quienes iniciaron esta supuesta guerra contra el narcotráfico. Hoy está detenido en Estados Unidos, siguiendo un juicio por narcotráfico y distintas causales, ya que lo que se hizo en ese momento fue aliar al gobierno con uno de los grupos criminales y después de esa alianza intentar, digamos, sofocar a los otros grupos, lo cual generó una dinámica de violencia y una ola, digamos, de asesinatos y de una lógica, digamos, de guerra que ha venido a la baja, pero es una herencia no fácil de lidiar, no fácil de frenar, y esperemos que en el futuro próximo podamos ya hablar de que esa herencia ha sido totalmente superada, pero bueno, nos ha costado como país ya 15 años y posiblemente nos cueste un poco más el terminar de erradicar por completo esa herencia y esas lógicas, digamos, de violencia en el país. Temas del debate, educación y salud y también transparencia y combate a la corrupción. ¿Algún comentario al respecto? Bueno, lo primero, pues, en torno a la educación, a la salud y diría yo también en torno a todos los proyectos y programas del actual gobierno que tienen que ver con la construcción de un estado de bienestar. Evidentemente hay posturas muy claras al respecto de nuestra parte o de parte de la candidata oficialista, pues evidentemente habrá una intención de fortalecer esos sectores desde lo público, ¿no? Ella fue muy enfática en su apertura de campaña de fortalecer los servicios de salud, de fortalecer las universidades públicas, las preparatorias, las becas a los estudiantes, desde una perspectiva de un Estado presente, de un Estado benefactor, de un Estado que se hace cargo de su población. En México actualmente cerca de 30 millones de familias, que estamos hablando de un 70-75% de la población, reciben de distintos programas gubernamentales que van desde la pensión de adultos mayores hasta las becas para las infancias, los jóvenes, etcétera, reciben algún apoyo del gobierno. Es decir, 30 millones de familias tienen un ingreso de distinto nivel directamente del gobierno, lo que ha permitido mantener, digamos, una sociedad no abandonada a su suerte, ¿no? Como está sucediendo en otros países de la región, sino una sociedad que se sabe cuidada, protegida y auxiliada de alguna manera desde el Estado y desde el gobierno nacional. Entonces, la postura en torno a todo este esquema que incluye salud, educación, bienestar, será por parte de Claudia Sheinbaum pues una apuesta no solamente de continuidad, sino de fortalecimiento y profundización desde lo público, y me parece que los otros dos candidatos, al representar partidos distintos, pero un proyecto similar, que es la vuelta al modelo neoliberal, intentarán utilizar una estrategia muy parecida a la que utilizó Macri en Argentina cuando decía que no se iban a perder los derechos, no se iban a perder, digamos, los programas sociales, pero iba a haber algunos cambios, ¿no? Me parece que ese discurso ese recurso retórico de la derecha
porque es muy difícil ya en México, como lo fue en su momento en la Argentina post Kirchner, decir que se van a bajar los programas sociales, de tener una posición abiertamente neoliberal, porque claro, el electorado no acompaña en determinados momentos esas propuestas. Entonces lo que hará la derecha es decir, bueno, vamos a mantener todo el esquema como está y vamos a hacer algunos cambios. Sin embargo, sabemos, como ha sucedido en buena parte de América Latina, que ese tipo de plataformas lo que termina por suceder en cuanto son victoriosas, que lo vimos en el caso de Macri en Argentina, es que si bien llegan con un discurso moderado, la aplicación del ajuste y de la política neoliberal es exactamente la misma que vienen recetando desde el consenso de Washington en los años 90, ¿no? Entonces me parece que vamos a presenciar esto el domingo. Sin embargo, insisto, la población, la gente, el electorado tiene mucha claridad al respecto. Hay mucha conciencia también latinoamericana en la gente, ¿no? La gente está mirando qué es lo que está pasando ahora en Argentina, qué es lo que pasó en su momento en Ecuador, qué es lo que pasó en su momento en otros procesos de la región. Y bueno, hay mucha conciencia sobre que a pesar de que decimos en México un dicho muy popular, ¿no? Que la mona se vista de seda, mona se queda, es decir, aunque haya eh, unos recursos retóricos de la derecha por intentar decir que no son lo que son en esencia lo mismo que conocemos ya desde hace algunas décadas. Daniel Tobar, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ti, Jorge, y un saludo a las y los televidentes.